Evangelio de hoy. Martes 9 de septiembre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 6, versículo 12 al 19. En aquellos días, Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos. Escogió de entre ellos a 12. Y les dio el nombre de apóstoles. Simón, a quien puso por nombre Pedro. Y Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo. Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón. Llamado el Celote, Judas, hijo de Santiago. Y Judas Iscariote, que fue el traidor. Después de bajar del monte con ellos, se detuvo en un paraje llano. Allí se encontraba mucha gente de Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón, que había venido para oírlo y ser curados de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente quería tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una noche en vela que cambia la historia. El relato sitúa a Jesús subiendo a la montaña para orar durante toda la noche y, al amanecer, eligiendo de entre sus discípulos a 12, a quienes constituye apóstoles, para luego descender a un lugar llano donde una multitud llega hambrienta de palabra y de sanación. Esta secuencia montaña, elección, llanura, es un compendio del método de Jesús. Todo nace de la oración, se concreta en decisiones vocacionales y se derrama en servicio. Nada en esta escena ocurre por impulso o por inercia. Hay un ritmo de respiración espiritual que sostiene cada gesto. La noche de oración no es un paréntesis piadoso. Es el terreno donde se gesta la historia. La elección no responde a criterios de eficiencia o popularidad. Nace de una escucha prolongada. Y el descenso no es un bajar de nivel. Es la traducción de lo contemplado en obras de misericordia que tocan cuerpos y almas. Aquí se revela un secreto del discipulado. La misión sin oración se agota. La oración sin misión se esteriliza. La elección sin comunidad se desfigura. La montaña del discernimiento, aprender a subir para ver mejor. La montaña no es un decorado geográfico. Es símbolo de distancia del ruido y de proximidad a la voz que importa. Subir implica esfuerzo, desapego, desinstalación. Nadie asciende con equipaje excesivo. Hace falta aligerarse de vanidades, miedos, urgencias que esclavizan. En ese espacio elevado se reordena la mirada. Lo que en la llanura parecía enorme se relativiza. Lo que pasaba desapercibido se vuelve esencial. Jesús enseña que las decisiones verdaderamente humanas se toman en altura espiritual, donde uno no se escucha solo a sí mismo. La montaña no nos saca del mundo. Nos devuelve al mundo con claridad interior. Por eso, antes de elegir a quienes serán columnas de la nueva comunidad, Jesús sube. No improvisa el cimiento de su obra, lo discierne en intimidad con el Padre. El primer aprendizaje para toda comunidad creyente es este: la lucidez se conquista en el silencio. La oración nocturna, cuando el tiempo se estira al ritmo de Dios. El evangelista subraya que la oración se prolonga durante la noche. Ese dato es teológico. La noche, con su densidad y su aparente inmovilidad, obliga a vaciarnos de prisas y a habitar la espera.
En la oscuridad se oyen otros sonidos, emergen temores, asoman preguntas. Orar en la noche es consentir que Dios toque las raíces del corazón, allí donde no maquillamos motivos. De esa experiencia brota un modo distinto de ver a las personas. Ya no como recursos, rivales o piezas de una estrategia, sino como misterios amados. La noche dilata el alma para que, al amanecer, la libertad esté disponible. Quien no aprende el lenguaje de la noche suele decidir desde el apuro, y el apuro rara vez es amigo del espíritu. Jesús, al orar así, nos entrena en la paciencia de Dios, que no precipita procesos, pero tampoco los deja sin culminación. De discípulos a apóstoles, el paso de la intimidad a la misión. La escena muestra un tránsito crucial. Hay una comunidad amplia de discípulos, y de ese grupo Jesús elige a 12 para una misión específica. La palabra apóstol habla de envío, de salida, de representación. No se trata de una dignidad honorífica, sino de responsabilidad. Esos elegidos no son perfectos. Son hombres con historias, aristas, expectativas y límites. Precisamente porque no son impecables, se percibe mejor la gratuidad de la elección. Jesús no selecciona por currículo, selecciona por disponibilidad para dejarse formar. El discipulado, entonces, no es un club cerrado ni un escalafón. Es una relación viva que, según la llamada, adopta formas distintas. Algunos sostienen el tejido orante, otros conducen procesos, todos sirven al pueblo. Lo esencial es que nadie es elegido para sí, sino para los demás. Autoridad que nace de la escucha, el carisma de decisiones alumbradas. La elección posterior a la oración define el origen de la verdadera autoridad en la comunidad cristiana. No proviene de encuestas ni de habilidades retóricas, sino de la obediencia a una palabra recibida. Quien decide desde la escucha ejerce un liderazgo que libera porque no impone caprichos, sino que traduce una voluntad mayor que él. Esta autoridad es humilde y a la vez firme. No necesita gritar, porque se sostiene en la verdad discernida. La comunidad, cuando percibe ese origen, confía. Incluso si no entiende todo de inmediato. Por el contrario, las decisiones tomadas sin escucha generan desconfianza, tensiones innecesarias y heridas. Jesús nos muestra que el gobierno evangélico se apoya en rodillas dobladas antes que en manos alzadas. La lista de los 12, unidad construida desde la diferencia. Aunque el relato no se detiene en biografías, sabemos que entre los 12 conviven temperamentos opuestos, historias sociales diversas, incluso miradas políticas incompatibles. Lo inaudito es que Jesús no uniforma para garantizar paz. Convoca diferencias para enseñar comunión. La variedad no es un problema a solucionar, es un don a aprender a orquestar. En la mesa de Jesús caben el impetuoso y el reflexivo, el apasionado y el prudente. El que viene de redes y el que ha tenido relación con estructuras de poder. La comunidad apostólica es una escuela de reconciliación concreta donde se entrena la paciencia, se aprende a ceder, se celebra la riqueza que aporta cada uno. La santidad no borra el carácter, lo purifica para que sirva al amor. El descenso a la llanura, contemplación que se hace servicio. Tras elegir, Jesús baja. Esta dirección no es casual. Lo alto prepara para lo bajo. La oración culmina en la llanura de las necesidades humanas.
En el terreno de los cuerpos cansados y las almas heridas. Si la montaña nos enseña a ver, la llanura nos urge a amar. No hay divorcio entre ambas. Quien sube sin bajar se aísla. Quien baja sin subir se desgasta. El dinamismo evangélico es respiración. Inspirar en la quietud, expirar en la entrega. El maestro no se queda en el aura del guía espiritual. Se mezcla con la multitud, escucha clamores, deja que lo toquen, comparte su fuerza. Es un liderazgo con perfume de pueblo. Sin barreras ni protocolos que anestesien el corazón. Una multitud con hambre de palabra y de salud, la sed integral del ser humano. A la llanura acuden personas de lugares cercanos y lejanos, con enfermedades visibles y sufrimientos invisibles. La búsqueda es amplia. Necesitan luz para la mente, consuelo para el ánimo, alivio para el cuerpo. El Evangelio no contrapone necesidades. Reconoce la unidad de la persona. Por eso, la misión apostólica no puede reducirse a una dimensión. Enseñar sin curar es incompleto. Curar sin anunciar deja sin horizonte. La misericordia de Jesús abraza la totalidad. Dignifica con la palabra, ordena el deseo, expulsa lo que deshumaniza, fortalece lo frágil. Esta visión integral cuestiona dualismos cómodos y convoca a ministerios complementarios. Quienes proclaman, quienes acompañan, quienes sanan, quienes organizan el cuidado. El poder que sale de él, autoridad como don, no como control. El texto afirma que de Jesús brota una fuerza que restaura. Esa fuerza no es espectáculo ni marketing, es transparencia de una vida unida a la fuente. La autoridad de Jesús no aplasta, levanta, no intimida, atrae, no se impone, se ofrece. Se trata de un poder paradójico, hecho de mansedumbre y de firmeza, que derrota el mal sin reproducir su violencia. Esta energía no se posee como propiedad, pasa a través de quien está disponible. Por eso la comunidad solo será espacio de curación si permanece conectada a la oración de su Señor. Separada de esa corriente, la acción pastoral se agota en voluntarismos y estrategias que quizá funcionan un tiempo, pero no curan lo profundo. El toque y la cercanía, la sanación que atraviesa la piel. La gente busca tocar a Jesús y Él no rehúye ese contacto. El cuerpo se vuelve lenguaje sacramental. En el roce se confiesa una fe que espera y un amor que se dona. La salvación evangélica no es un acto mental, alcanza la carne concreta de las personas. La cercanía física rompe aislamientos, cura vergüenzas. Derriba barreras entre puros e impuros. En ese gesto se inaugura una ética del acompañamiento. Tocar sin invadir, acoger sin manipular, respetar sin alejar. La comunidad cristiana aprende aquí un estilo. Estar lo suficientemente cerca para que el otro sienta ternura, lo suficientemente humilde para no ocupar el centro que solo a Dios pertenece. De la elección a la formación, el taller paciente del discipulado. Elegir es iniciar un proceso, no coronarlo. Los 12 aprenderán en el camino, a golpes de realidad y de gracia. Jesús los introducirá en parábolas, gestos, retiros, correcciones, envíos y regresos. La formación no será meramente teórica, consistirá en aprender a vivir como Él. Orar con perseverancia, mirar con compasión, decidir con libertad, servir con alegría. Habrá malentendidos, resistencias, torpezas. Habrá también descubrimientos luminosos y una creciente intimidad con el Maestro. La paciencia de Jesús se vuelve modelo para toda pedagogía cristiana.
Exigir sin aplastar, esperar sin resignarse, celebrar los pasos pequeños. Sin renunciar a la meta grande. El lugar llano como metáfora de igualdad, nadie por encima, nadie por debajo. El maestro se planta en terreno llano. Imagen de una comunidad donde las jerarquías no se traducen en privilegios, sino en servicios. La llanura facilita el encuentro. Se ven los rostros, se escuchan las voces, se comparten las cargas. La iglesia aprende a descalzarse de posiciones que impiden entrar en la tienda del otro. La autoridad que se ejercita en plano horizontal es más transparente, porque se somete a la verificación del contacto cotidiano. Las llanuras son espacios de verdad. Allí se desenmascaran autorreferencias y se purifica el deseo de ser visto. Jesús enseña a sus enviados a vivir sin tarimas interiores. La universalidad que desborda fronteras, el eco llega más allá de la casa. Acuden gentes de regiones tradicionalmente visibles y de lugares considerados periféricos. El rumor de una presencia que cura traspasa límites culturales y religiosos. El Evangelio posee un pulso universal. Atrae por su humanidad y por su promesa de plenitud. Este rasgo desafía nacionalismos espirituales y autoriza el sueño de comunidades hospitalarias donde la diversidad no sea amenaza, sino ocasión de aprendizaje mutuo. El Cristo que convoca más allá de los propios. Deja claro que la misión no se agota en el cuidado de los de casa. La caridad que no cruza fronteras termina agotándose en endogamias estériles. Sanación integral y liberación de ataduras, la esperanza toma cuerpo. El relato no reduce el mal a un solo registro. Reconoce enfermedades, opresiones, fuerzas que alienan. La respuesta de Jesús no es fragmentaria. La palabra reordena, el gesto libera, la presencia pacífica, el toque restaura. Aprendemos que los sufrimientos humanos exigen abordajes integrales. Acompañamiento espiritual que dé sentido. Cuidado comunitario que sostenga, herramientas profesionales que alivien. Justicia que cambie estructuras que enferman. La fe no niega la complejidad del dolor. Se atreve a entrar en ella con la luz del resucitado que ha vencido sin negar la cruz. El riesgo de la fama y la fidelidad al método, permanecer en la fuente. La multitud que busca puede generar tentación de asentarse en el éxito inmediato. Quedarse en la llanura y multiplicar prodigios sin volver a la montaña. Jesús no cede a esa deriva. Su método permanece. Oración, elección, misión. Misión, oración, discernimiento. La visibilidad no reconfigura su identidad. Este equilibrio es vital para cualquier servicio eclesial. Cuando el aplauso marca la agenda, la oración se reduce a trámite y la comunidad se vuelve una empresa de resultados. Cuando el retorno a la fuente se vuelve hábito, la misión respira libertad. Y los frutos duran. Memoria de los frágiles en el grupo. La misteriosa herida que no cancela la llamada. Entre los 12 se cuenta un amigo que terminará quebrando la confianza. El Evangelio no borra ese dato. Lo mantiene como advertencia y como misterio. La presencia de esa herida en el corazón del grupo recuerda que la libertad humana puede elegir caminos de sombra. Y que ningún rol inmuniza contra la tentación. Al mismo tiempo, la paciencia de Jesús con todos muestra que la gracia trabaja hasta el final. La comunidad madura cuando aprende a convivir con la fragilidad sin normalizar el mal.
ofreciendo caminos de conversión y haciendo memoria sanada que proteja a los pequeños. Contemplación en el ruido, el arte de construir montañas interiores. No siempre podremos subir físicamente. Muchas veces la llanura ruidosa será nuestro hábitat cotidiano. De ahí la necesidad de una disciplina que levante montañas interiores. Silencios protegidos, lecturas que ensanchan, examen del día para detectar huellas. Ayuno de estímulos que dispersan, amistad espiritual que sostenga. Estas prácticas no son lujos devocionales. Son estructuras de supervivencia para un corazón que desea decidir a la manera de Jesús. Sin esta arquitectura interior se degrada la calidad de nuestras opciones y se opaca la alegría del servicio. La pedagogía del ritmo, ni activismo ni evasión. El pasaje, con su música de subida y bajada, enseña un ritmo que desactiva dos peligros mortales. El activismo que nos vacía y la evasión espiritual que nos aísla. La misión pide manos dispuestas y pies en camino, pero reclama también una raíz que impida quemarnos. La oración exige espacios guardados, pero se juzga auténtica cuando desemboca en gestos concretos. La sabiduría evangélica consiste en ajustar, una y otra vez, ese compás. Si la llanura nos devora, volvamos a la montaña. Si la montaña nos encierra, bajemos de inmediato a la llanura. Así se preserva la fecundidad. Comunidad terapéutica, cuando la iglesia huele a casa y a hospital. La muchedumbre que llega con heridas y esperanza es imagen de lo que la iglesia está llamada a ser. Casa donde se escucha, hospital. De campaña donde se atiende. Escuela donde se aprende a vivir. Para eso hacen falta apóstoles con manos y corazón, ministros de consuelo, laicos con oficio de proximidad. Redes de cuidado que eviten soledades. Estructuras sencillas que favorezcan el encuentro. Nada de eso sustituye la gracia. Todo prepara su circulación. El pueblo sanado por Jesús se convierte en sujeto de sanación. Para otros, porque quien ha sido tocado por la misericordia aprende a tocar con respeto. El corazón del envío, anunciar una vida que se desborda. La elección de los 12 no busca sostener una institución por sí misma, sino multiplicar la vida recibida. El envío es para que la palabra corra. Para que el bien se propague. Para que el reino se insinúe en los márgenes. Un enviado no es un gerente del sagrado. Es un testigo de una experiencia que lo sobrepasa. Por eso su autoridad es alegre y su pobreza es elocuente. No vende, comparte, no controla, acompaña. No compite, bendice. El tamaño de su gozo no depende de resultados contables, sino de la fidelidad al método del maestro. El tacto pastoral, firmeza que no hiere, ternura que no infantiliza. El gesto de dejarse tocar inspira una pedagogía del cuidado donde la firmeza y la ternura cohabitan. La firmeza protege la verdad y sostiene límites sanos. La ternura crea clima de confianza y cura la rigidez. Ninguna de las dos, sin la otra, encarna el estilo de Jesús. Quienes acompañan procesos saben que la sanación pide decisiones claras y abrazos oportunos. Palabras que encienden responsabilidad y silencios que dan espacio. El Evangelio no es terapia superficial. Es medicina para el alma entera. El misterio de una fuerza que se dona, transparencia del Hijo. Esa energía que fluye de Jesús. No es un poder mágico,
es la irradiación de su filiación. Vive tan unido al Padre que su vida se vuelve cauce. El secreto no es técnica, es pertenencia. De ahí que la misión cristiana no se sostenga en habilidades deslumbrantes, sino en una amistad real con Él. Cuando la identidad se arraiga en esa relación, el servicio deja de ser tarea pesada y se convierte en desborde. El cansancio existe, pero no amarga. La oposición duele, pero no roba el sentido. La soledad aparece, pero no desmiente la compañía esencial. Mirar como Él mira. El primer milagro que necesitamos. Antes de curar cuerpos, Jesús cura miradas. La montaña reeduca el ojo del corazón. Aprendemos a ver a las personas por su nombre, no por sus etiquetas. A descubrir posibilidades donde otros solo ven problemas. A reconocer el tesoro en vasijas de barro. Esta mirada engendra opciones nuevas. Elegimos no por conveniencia, sino por fidelidad. Priorizamos no por ruido, sino por necesidad, distribuimos tiempo no por presión, sino por amor. Mirar así es el milagro matricial del que brotan los demás. Itinerario para hoy, pequeñas noches, decisiones concretas, descensos valientes. El pasaje ofrece un camino practicable para cualquiera que anhele seguir a Jesús en medio del mundo. Reservar pequeñas noches, minutos densos de silencio sentido para dejar que Dios ajuste el corazón. Tomar decisiones concretas aunque sean humildes, que expresen la preferencia por el reino. Emprender descensos valientes hacia llanuras donde la vida duele, sin blindajes que nos aíslen. Repetir el ciclo sin cansarnos. Volver a subir, volver a bajar, siempre en compañía. La alegría del reino, cuando el servicio se vuelve celebración. Allí donde la palabra libera, donde las heridas encuentran cuidado. Donde los enviados viven en humildad. Orante, brota una alegría serena. No es euforia, es plenitud silenciosa que sabe agradecer. Es la música del reino sonando en lo cotidiano. El abrazo reconciliado, la mesa compartida, la comunidad. Que aprende a reír con los pequeños. Esa alegría no niega la cruz. La atraviesa con luz. Por eso, aún en medio de la fatiga, los discípulos pueden reconocer que han visto al Señor. La continuidad de la misión, un hilo invisible que une montaña y llanura. Al profundizar en el pasaje vemos que la misión de Jesús no se interrumpe, no es un suceso aislado, sino un movimiento continuo que enlaza lo alto y lo bajo, lo interior y lo exterior. La montaña no queda como un recuerdo lejano ni la llanura como una simple circunstancia. Ambas se funden en un único dinamismo, que revela cómo el corazón humano se fortalece cuando se deja guiar por Dios. Esta continuidad nos recuerda que la vida espiritual no se puede fragmentar. Lo que vivimos en la intimidad con el Padre debe tener resonancia en nuestras relaciones, y lo que hacemos en el servicio cotidiano debe volvernos a empujar hacia la intimidad. Jesús no disocia estos ámbitos. Los integra en un solo proyecto de amor. El corazón orante del enviado, raíz de todo fruto. La oración nocturna de Jesús es la matriz de la misión. Sin ella, el envío sería mera estrategia y la elección de los 12 un simple reparto de tareas. En la experiencia de Cristo, orar es dejar que el corazón se sintonice con el latido del Padre. Es dejar que las decisiones broten de un terreno fecundado por la luz de lo alto.
Esa oración profunda nos enseña que el fruto de la misión no depende de técnicas, sino de la conexión con la fuente. Cada vez que el discípulo vuelve a la oración, reconoce que no es dueño de la obra, que todo lo recibido es gracia, que su única fuerza real es la fidelidad a esa relación que le da identidad. La misión compartida, nunca en solitario. El hecho de que Jesús elija a 12 para acompañarlo y compartir la misión es una declaración contundente. La fe no se vive en soledad. La misión no es asunto de héroes individuales, sino de comunidad. Los 12, con todas sus fragilidades, muestran que la obra de Dios necesita manos diversas. Y que ninguna persona, por más carismática o capaz que parezca, puede cargar sola con el anuncio del reino. Esta elección comunitaria anticipa lo que será la Iglesia. Una red de personas diferentes, unidas por el mismo Espíritu, llamadas a dar testimonio juntas. En un mundo que a menudo promueve el individualismo, este pasaje nos recuerda la importancia de caminar con otros, de discernir con otros y de servir con otros. El poder que libera, sanación integral y esperanza. Cuando Jesús baja de la montaña y se encuentra con la multitud, no ofrece un discurso vacío ni una promesa abstracta. De él brota poder, un poder que no esclaviza sino que libera. Un poder que no encadena sino que sana. Este poder manifiesta que en Cristo Dios ha venido a tocar lo más profundo de la humanidad, a romper cadenas de dolor, de pecado y de miedo. Lo que brota de él es un amor que no se detiene ante heridas, que no se asusta de las sombras, que se acerca al sufrimiento humano para llenarlo de vida. La Iglesia aprende de aquí que su misión no puede ser otra que la de acompañar, sanar y liberar, siguiendo el ejemplo del Maestro. La centralidad de la compasión, ver y dejarse afectar. El texto resalta la multitud que busca a Jesús, una muchedumbre cargada de necesidades, de dolores y de expectativas. Jesús no permanece indiferente, no se encierra en su misión personal ni se aísla de esa realidad. Al contrario, se deja tocar, permite que esa necesidad lo alcance, se deja afectar por el clamor del pueblo. Aquí se nos revela la clave de la compasión. No basta con mirar de lejos, hay que dejar que la herida del otro nos mueva, que su necesidad nos interpele. Esa compasión es el motor de toda acción evangelizadora auténtica, porque nos saca de nosotros mismos y nos impulsa a servir. Una comunidad llamada a ser signo de esperanza. La elección de los 12 no se reduce a un dato histórico. Ellos representan el inicio de una comunidad llamada a ser signo de esperanza para los pueblos. En su fragilidad, en sus contradicciones y en su proceso de conversión, son testigos de que la gracia puede transformar la vida humana. La comunidad de los discípulos de Jesús no es perfecta, pero es el espacio donde Dios sigue obrando, sanando y llamando a la plenitud. Este Evangelio nos invita a mirar a la Iglesia no solo desde sus límites, sino también desde la obra paciente de Dios, que la sostiene, la corrige y la envía a anunciar la buena noticia. La montaña y la llanura como escuela permanente. Cada cristiano, al leer este pasaje, descubre que está invitado a vivir el mismo movimiento de Jesús. Subir a la montaña para orar, discernir y encontrarse con Dios. Y luego bajar a la llanura donde esperan los hermanos con sus dolores y esperanzas.
Este dinamismo no es opcional, es el camino mismo del discipulado. Si solo subimos, corremos el riesgo de encerrarnos en una espiritualidad estéril. Si solo bajamos, terminamos agotados y vacíos. El equilibrio está en mantener el ciclo. Contemplación y acción, silencio y servicio, escucha y anuncio. Esta pedagogía es la que asegura la fecundidad de la misión. La fuerza de lo invisible, lo que sostiene el servicio. El relato nos recuerda que lo más decisivo en la misión no es lo que se ve, sino lo invisible que la sostiene. Lo que se ve son las multitudes, las curaciones, los gestos de poder. Lo que no se ve es la noche de oración. La intimidad con el Padre, la elección silenciosa de los 12. Sin lo invisible, lo visible se marchita. Sin lo interior, lo exterior se vacía. En un mundo fascinado por lo espectacular y lo inmediato, Jesús nos recuerda que lo que de verdad transforma brota del silencio, fecundo de la oración y de la fidelidad a la voluntad de Dios. La actualidad del pasaje, llamado para hoy. Aunque este evangelio narra un acontecimiento de hace siglos, su fuerza es plenamente actual. También hoy necesitamos aprender a discernir. En la montaña, a elegir en comunidad, a servir en la llanura. También hoy somos invitados a dejarnos tocar por la multitud. A reconocer en los rostros sufrientes la presencia de Cristo, que espera ser consolado. También hoy se nos pide que la iglesia sea espacio de sanación y de esperanza, que la misión no se reduzca a palabras bonitas, sino que se traduzca en gestos concretos de misericordia y justicia. Este texto sigue siendo, para cada creyente, un mapa que orienta la vida cristiana. La elección como semilla de un nuevo pueblo. La elección de los 12 tiene una fuerza simbólica que no podemos pasar por alto. No es un número al azar, sino un gesto cargado de memoria y de promesa. Representa la reconfiguración del pueblo de Dios. Un nuevo inicio que se apoya en la antigua alianza, pero que ahora adquiere una dimensión más universal. 12 es eco de las tribus de Israel, pero también es anuncio de que la historia se renueva en Cristo. Cada uno de esos hombres, con sus virtudes y sus limitaciones, se convierte en semilla de un nuevo pueblo llamado a ser testigo del reino. Esta elección muestra que Dios no trabaja con ideales abstractos, sino con personas concretas, con nombres y rostros. Y que es a partir de lo pequeño y lo frágil como construye lo grande y lo eterno. El proceso de transformación de los elegidos. El hecho de ser elegidos no convierte de inmediato a los 12 en santos acabados o en líderes perfectos. Al contrario, el Evangelio nos mostrará sus miedos, sus dudas, sus rivalidades internas e incluso sus traiciones. Esto es fundamental, porque la elección no anula la condición humana ni borra las debilidades. La elección inaugura un proceso, abre un camino de transformación. En esa escuela de Jesús, los discípulos aprenderán a desapegarse de sus ambiciones, a reconocer sus errores, a acoger la corrección del Maestro, a dejarse moldear por la experiencia de la cruz y, finalmente, por la luz de la resurrección. La vida cristiana no es un estado alcanzado de una vez para siempre, es una historia de conversión continua que se apoya en la gracia y se fortalece en la comunidad.
La misión que brota de la cercanía. Cuando Jesús desciende a la llanura, no se limita a hablar desde la distancia. Se deja tocar, permite que la multitud lo alcance, que lo rodee, que lo interpele. Su estilo de misión no es el de un maestro aislado en un pedestal, sino el de alguien que se mezcla con los demás, que se involucra con sus dolores y esperanzas. Aquí aprendemos que la misión auténtica no se hace desde arriba ni desde lejos, sino desde la cercanía. No basta predicar conceptos. Es necesario compartir la vida, escuchar, acompañar, estar disponible para dejar que el sufrimiento del otro nos mueva. Esta cercanía es el corazón de la evangelización, porque revela el rostro de un Dios que no se queda en el cielo, sino que baja a caminar con nosotros. La sanación como signo del reino. Las curaciones y liberaciones que se narran en este pasaje no son simples gestos de compasión aislada. Son signos del reino, manifestaciones de que en Cristo ha comenzado un tiempo nuevo donde las fuerzas del mal retroceden y la vida plena se abre camino. Cada persona sanada es un anticipo de la restauración que Dios promete para toda la creación. El dolor no tiene la última palabra, el pecado no es definitivo. La enfermedad no define la identidad del ser humano. En Jesús, la humanidad experimenta una primera cosecha de la victoria, que alcanzará su plenitud en la resurrección. Por eso, cada milagro es también una enseñanza. El reino de Dios no se limita a palabras. Es poder transformador que toca la historia. La fuerza que se comunica, gratuidad del don. El evangelista señala que de Jesús brotaba una fuerza que curaba a todos. Este detalle nos abre a un misterio. Esa fuerza no se acumula para sí, no se guarda como un tesoro privado, se derrama gratuitamente sobre quienes lo buscan con fe. Aquí encontramos la esencia del amor divino. Lo que se recibe de Dios no se acapara, se comparte. Esa fuerza se comunica porque su origen es la unión de Jesús con el Padre, y esa unión es inagotable. Para nosotros, este pasaje enseña que toda misión fructífera depende de nuestra conexión con la fuente. Si intentamos dar de lo que no tenemos, terminamos vacíos. Pero si nos dejamos llenar por Dios, la fuerza se derrama sin agotarse. Porque no es nuestra, sino suya. El contraste con el poder humano. El poder que brota de Jesús contrasta radicalmente con los poderes de este mundo. El poder humano suele buscar control, dominio, prestigio. En cambio, la autoridad de Cristo se manifiesta en servicio, en entrega, en capacidad de dar vida. No es un poder que impone miedo, sino un poder que suscita confianza. No oprime, sino que libera. No esclaviza, sino que cura. Este contraste nos invita a revisar nuestras propias formas de ejercer autoridad en la familia, en la comunidad, en el trabajo. Nuestro modo de relacionarnos con los demás refleja la lógica del reino o la lógica del dominio. El pasaje nos muestra que la verdadera autoridad solo se sostiene en la medida en que está enraizada en el amor y en el servicio. La multitud como espejo de la humanidad. Las personas que acuden a Jesús desde distintas regiones representan a toda la humanidad que busca sentido, que ansía sanación, que necesita esperanza. La muchedumbre es imagen de nosotros mismos, con nuestras enfermedades visibles y ocultas, con nuestras cargas, con nuestras búsquedas más hondas.
Este detalle nos invita a reconocernos en aquellos hombres y mujeres que corrían tras Jesús. Porque también hoy corremos tras tantas promesas de sanación y de vida. La diferencia es que en Cristo encontramos la respuesta verdadera. No un remedio pasajero ni una ilusión, sino la presencia viva de Dios que transforma desde dentro. El discipulado como camino de disponibilidad. El pasaje nos enseña que ser discípulo de Jesús significa estar disponible para ser enviado, para ser parte de una misión más grande que nosotros. No se trata de ocupar un lugar de prestigio ni de obtener seguridad personal, sino de abrirse a un llamado que nos desborda. El discipulado no es solo recibir enseñanzas. Es entrar en un camino de disponibilidad continua. Estar dispuesto a ser corregido, a aprender, a servir, a renunciar a proyectos personales. Cuando el reino lo exige. La elección de los 12 es la invitación a todo creyente a vivir esa misma apertura, sabiendo que la misión no es nuestra iniciativa, sino respuesta al llamado de Dios. La pedagogía del ritmo entre oración y acción. Este pasaje nos enseña una pedagogía espiritual que evita los extremos. Jesús pasa la noche en oración y luego baja a la llanura para servir. Nos muestra que la vida cristiana necesita ese ritmo. Tiempos de intimidad con Dios y tiempos de entrega generosa a los demás. Si solo rezamos sin actuar, corremos el riesgo de encerrarnos en una espiritualidad que se vuelve evasión. Si solo actuamos sin rezar, terminamos agotados y vacíos, porque nos apoyamos en nuestras propias fuerzas. La sabiduría está en mantener el equilibrio, en permitir que la oración nutra la acción y que la acción nos lleve de nuevo a la oración. La actualidad de este Evangelio en nuestra vida. Hoy más que nunca, este Evangelio ilumina nuestra realidad. En un mundo marcado por el ruido, por las prisas, por la fragmentación, necesitamos aprender a subir a la montaña del silencio para discernir nuestras decisiones. En medio de comunidades fracturadas, necesitamos recuperar el sentido de la elección de los 12. Vivir la fe en comunidad, no como proyecto individualista. En un tiempo donde tantas personas sufren, este Evangelio nos recuerda que la misión de la Iglesia es estar en la llanura, cerca del pueblo, ofreciendo sanación, palabra de vida y esperanza concreta. Este texto sigue siendo actual porque nos muestra el camino para ser discípulos hoy. Orar, discernir, elegir, servir y dejarnos transformar por el poder de Cristo, que sigue brotando en medio de nosotros. La oración como fundamento del discernimiento. La escena en la que Jesús sube a la montaña y pasa la noche entera en diálogo con el Padre revela que toda decisión verdaderamente importante necesita ser sostenida en la oración profunda. No se trata de una oración ligera ni de un simple ritual, sino de una experiencia prolongada de encuentro con Dios, que ilumina el corazón y purifica las motivaciones. Jesús, aun siendo hijo, reconoce la necesidad de este diálogo íntimo. Antes de elegir a quienes serían los pilares de la futura iglesia. Aquí descubrimos una enseñanza central. Nuestras elecciones más grandes familia. Vocación, misión, compromisos de vida no pueden basarse solo en cálculos humanos. Requieren el discernimiento que nace de la unión con Dios. En nuestra vida, ¿cuántas veces tomamos decisiones apresuradas, sin consultarlas en la oración, y después sufrimos las consecuencias? Este Evangelio nos invita a detenernos, a entrar en silencio, a presentar a Dios nuestros proyectos y
A dejar que sea Él quien indique el camino, porque solo en esa comunión se garantiza la fecundidad de nuestras acciones. La identidad de los elegidos en medio de sus fragilidades. El hecho de que Jesús escoja a pescadores, a un recaudador de impuestos, a personas comunes y sencillas, nos enseña que la misión de Dios no se apoya en la perfección humana ni en el prestigio social. Al contrario, se apoya en la disponibilidad de corazones dispuestos a dejarse transformar. Los 12, con sus errores, con sus discusiones y con sus limitaciones, se convierten en testigos del poder de Dios, que actúa en lo débil para hacerlo fuerte. Esta elección nos recuerda que nadie queda excluido de la llamada, y que el criterio de Jesús no es el mérito sino la apertura. Él nos ve más allá de lo que somos. Ahora, contempla lo que podemos llegar a ser bajo la acción de su gracia. Por eso, cada creyente puede reconocerse en esa elección. Aunque nos sintamos frágiles, también somos llamados a ser piedras vivas en la construcción del reino. La comunidad como espacio de transformación. La llamada de los 12 no es individualista. No los elige para que caminen solos, sino para que formen una comunidad que será signo visible del reino. El discipulado cristiano siempre se vive en relación con otros, nunca en aislamiento. La comunidad se convierte en un lugar de aprendizaje, de corrección, de paciencia mutua, de ejercicio del perdón y de crecimiento compartido. Los 12 no solo aprenderán de Jesús, sino también unos de otros, a través de conflictos, reconciliaciones y experiencias comunes. Así también nosotros, en nuestras comunidades parroquiales, grupos de fe o familias, descubrimos que la santidad se construye juntos, en la interacción cotidiana donde la paciencia y la caridad se ponen a prueba. La comunidad, con sus luces y sombras, es el taller donde Dios forja a sus discípulos. El contraste entre la montaña y la llanura. El Evangelio muestra un contraste cargado de simbolismo. Jesús sube a la montaña para orar y desciende luego a la llanura para estar con la multitud. Este movimiento tiene una dimensión pedagógica. La montaña es el lugar del encuentro íntimo con Dios, el espacio de la trascendencia, mientras que la llanura representa la vida concreta, los problemas, las necesidades y las heridas de la humanidad. Jesús nos enseña que no se puede elegir entre uno u otro, que la vida cristiana auténtica debe integrar los dos movimientos. No basta retirarse a la oración si después no descendemos a servir, ni basta estar con la gente si no nos dejamos alimentar por la intimidad con Dios. En este ritmo encontramos el equilibrio que sostiene la misión. Sin oración, la acción se desgasta. Sin acción, la oración se vuelve estéril. La multitud como sacramento de la humanidad sufriente. Cuando la multitud se acerca a Jesús, viene con hambre de palabra, con cuerpos enfermos, con espíritus atormentados. Esa multitud refleja a toda la humanidad que clama por salvación. Cada rostro en esa muchedumbre es un espejo de nuestra propia vulnerabilidad. Nuestros cansancios, nuestras luchas interiores, nuestras enfermedades del alma. Pero también esa multitud simboliza la esperanza. La fe de quienes creen que acercarse a Jesús puede transformar su historia. En este encuentro descubrimos que no estamos solos en nuestras búsquedas. Que somos parte de un pueblo que camina
hacia la sanación y que la fe personal se fortalece en el contacto con la fe de los demás. El pueblo que rodea a Jesús es también imagen de la Iglesia, que se reúne en torno a Él como fuente de vida. La fuerza que brota de Jesús como expresión de su amor. El texto subraya que de Jesús salía una fuerza que sanaba a todos. Esa fuerza no es una energía impersonal, sino la expresión del amor del Padre que actúa en Él y se derrama sin medida. Es un amor que no se agota, que se regala gratuitamente, que no discrimina entre quienes se acercan. Este detalle nos habla de la abundancia de la gracia divina, que no se limita a unos pocos privilegiados, sino que se ofrece a todos los que se abren a recibirla. En nuestra vida, muchas veces nos sentimos indignos de acercarnos a Dios. Pero este pasaje nos recuerda que su amor no depende de nuestro mérito, sino de su generosidad. La fuerza de Cristo sigue fluyendo hoy en los sacramentos, en la oración, en la comunidad, y está siempre disponible para quienes se acercan con fe. La liberación integral del ser humano. Los milagros de Jesús no se limitan a sanar el cuerpo. También libera a las personas de la opresión espiritual, de los miedos que las esclavizan, de los demonios que oscurecen la mente y el corazón. En este sentido, su acción tiene una dimensión integral. Cura el cuerpo, sana las relaciones, restaura la dignidad y abre caminos de libertad interior. La salvación no es un alivio parcial. Es una transformación completa del ser humano. Y esto sigue siendo actual. ¿Cuántos hoy sufren enfermedades físicas? Pero también heridas emocionales, traumas, adicciones, soledades profundas. Jesús quiere sanar todas esas dimensiones. Y la Iglesia, como prolongación de su misión, está llamada a ofrecer un cuidado integral que atienda a la persona entera. El discipulado como participación en la misión de sanar. La elección de los 12 no se agota en un título honorífico. Es un envío a participar en la misma misión de Jesús. Anunciar la buena noticia, sanar enfermos, liberar oprimidos, reconciliar a los alejados. El discipulado cristiano implica un dinamismo misionero. Quien se encuentra con Cristo no puede guardarse el don recibido. Está llamado a compartirlo. Cada discípulo es invitado a prolongar en su entorno la fuerza sanadora de Cristo, con gestos de compasión, con palabras que edifican, con acciones que alivian el dolor ajeno. Ser discípulo es hacerse portador de la presencia de Cristo, convirtiéndose en instrumento de su amor para los demás. La tentación de reducir el Evangelio a un moralismo. Este pasaje nos advierte también contra la tentación de reducir el Evangelio a un conjunto de normas o a un ideal moral inalcanzable. El centro no está en reglas abstractas, sino en la persona viva de Jesús que comunica fuerza y vida. Su enseñanza no es una carga, es una buena noticia que libera. Por eso, la vida cristiana no puede vivirse como un peso, sino como una respuesta agradecida al amor que experimentamos. Si nos quedamos solo en cumplir normas, el discipulado se vuelve árido. Si nos dejamos tocar por la fuerza de Cristo, el discipulado se convierte en camino de alegría y de esperanza. La invitación a dejarnos transformar por la gracia. Finalmente, este Evangelio nos llama a reconocer que no somos espectadores pasivos de lo que ocurrió hace siglos.
Nosotros somos esa multitud que hoy busca sanación, nosotros somos esos discípulos que son llamados a ser parte de la misión. La pregunta es si estamos dispuestos a subir a la montaña del silencio, a escuchar la voz de Dios, a aceptar ser elegidos con nuestras fragilidades y a descender después a la llanura de la vida cotidiana para servir con generosidad. Dejarnos transformar por la gracia implica abrir el corazón. Dejar de resistirnos, permitir que el amor de Cristo sane nuestras heridas y nos haga instrumentos de paz. Esta transformación es un camino que dura toda la vida, pero que comienza cada vez que respondemos con un sí confiado a la llamada del Señor.